días a todas y a todos los que nos miran. Estamos en la mesa en la última mesa que expondrá en el Simposio de Violencia, Identidad y Territorio. Es para mí un placer eh, que nos estén viendo y estar con estos ponentes que nos entregarán pues muchas ideas a discutir en el transcurso de esta sesión, pero que también creo yo, y es lo más importante, abren o tejen redes para seguir pensando la violencia y para seguir pensando, lo más interesante, formas de salir de la violencia para construir otros modos de existencia, ¿no? Y eso creo que me parece fundamental. Ir pensando que la crítica a la violencia necesariamente debe de buscar formas y encuentros para otra forma de vida. Y creo que la mesa comulga con las dos ideas y para mí es un placer poderla moderar este día. Eh, comenzaremos en las mesas presentando a los ponentes, exponiendo ellos, y después de las exposiciones se abrirán rondas de preguntas para que juntos y juntas puedan responderlas, ¿no? Entonces, comenzaré en el orden del programa presentando a Arturo Aguirre y a María del Carmen García con una ponencia titulada Cultura del Odio, Filosofía Forense ante el afecto hostil. Le doy la palabra a Arturo para que se presente y agradezco a todos y a todas los que nos están viendo. Sí, Arturo, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta presentación, gracias por estar acá y también, sobre todo, nos repetimos siempre, pero nunca está de más ser agradecido. Agradecer a quienes han hecho posible este coloquio. Yo escuchaba a lo largo de la semana que en un periodo tan extraordinario, pero bueno, para mí, dadas los temas, las temáticas que investigamos, me parece que esto suma a un periodo sumamente extraño ya de por sí que veníamos vivenciando. En fin, como sea, pues hacemos filosofía, nunca se ha hecho filosofía en circunstancias óptimas, siempre ha sido una cuestión contracorriente, de resistencia, de crítica. Entonces, en ese mismo sentido, el trabajo sobre la violencia va por allá, ¿no? Mi nombre es Arturo Aguirre Moreno, soy profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordino el doctorado en Filosofía Contemporánea y formo parte de una amplia red de investigadores en el país sobre el asunto de la violencia en México. Desde la filosofía ya llevamos pues 10 años trabajando en esto, no de manera marginal, sino asumiendo la violencia en México como una temática central, para lo cual, y también esto lo escuchaba en la semana durante este simposio, hemos tenido que generar ciencia de frontera. Escuchaba si lo que se hacía era filosofía o sociología. Eh, hemos utilizado un poco esta idea del paradigma contemporáneo de la investigación, hacemos ciencia de frontera, y a esto, ahora hablaremos de ello, lo llamamos filosofía forense, eh, para lo cual pues investigamos distintos fenómenos, abrimos puertas de investigación y generamos categorías sobre fenómenos que no eran reconocidos como temáticas filosóficas en sí mismas, por ejemplo, el asunto de las fosas clandestinas, ¿no? Estamos trabajando diferentes abordajes sobre el asunto de la ciudad y su destrucción, así como el asunto de los conflictos. Entonces, pues digamos que nosotros estamos todavía en el grupo de investigación que se desarrolla en la UAP desde hace algunos años. Estamos diagnosticando, no pensamos que todavía haya respuestas o salidas favorables. Hay mucha desinformación, mucha información que enturbia también el conocimiento de lo que pasa en México, y otro tanto que era el proceso de normalización social de la violencia a través de la espectacularización, ¿no? Entonces, pues todos los informes, todos los trabajos apuntan a que cualquier investigación sobre la violencia debe recoger y debe sustentarse también en información que sea veraz, ¿no? Que ayude a hacer diagnósticos adecuados. Y por otro lado,
este análisis sobre la violencia contemporánea, pues desde luego deberá buscar ciertas salidas, aunque entendiendo que la violencia que se vive en México, primero, es un conflicto en activo, segundo, de alta intensidad, denominado así, ¿no? Por el barómetro Heidelberg, es decir, estamos en una guerra por sus condiciones de destrucción a infraestructuras, a, a estructuras institucionales, ¿no? Entonces, pues lo que todavía estamos por ver es de qué manera podemos historiar la violencia que se desarrolla en México y para ello hemos elegido nosotros la idea de testimoniar, ¿no? La filosofía también como una función de testimonio. En fin, esta es la presentación Cultura del Odio. En el siglo XXI se despliegan ejercicios de violencia colectiva sin par. Más allá de los grandes procesos de aniquilación en masa que caracterizaron al siglo pasado, hoy por hoy el eliminacionismo paulatino y constante de colectivos o sectores sociales es una realidad, la cual no se limita a conflictos bélicos internacionales o intraestatales declarados entre enemigos mutuamente identificados. Los conflictos colectivos de mediana y alta intensidad son diversos y sus agentes variados. Entre ellos se disputan el protagonismo de un siglo criminógeno como este, perpetradores estatales, paraestatales y civiles organizados. De cara a dichos agentes que instrumentalizan la violencia para la obtención de fines, o bien se complacen en la brutalidad administrada hasta la aniquilación y en el ensañamiento, ¿qué filosofía deberá emprenderse? ¿En qué agentes, factores y objetos deberá focalizarse el pensamiento filosófico para dar razón de eventos de violencia colectiva y aniquilación actuales? Desde hace algún tiempo a la filosofía encauzada hacia la crítica de la violencia sobre estos entramados de acción-concepto la llamamos filosofía forense. Ella consiste en la exploración teórica a partir de los análisis especulativos, técnicos y prácticos para la evaluación de la violencia homicida material contemporánea, así como las diversas formas de ser victimado en el mundo actual. Los resultados buscan abrir controversias sobre discursos normalizadores de la violencia. Se enfoca dicha filosofía forense desde el interaccionismo de la violencia material y desde ahí atiende a los sufrimientos sociales, a los afectos hostiles, a la denigración ontológica del cuerpo en la brutalidad administrada por los victimarios y advierte la necesidad de una restitución en la dimensión pública del duelo. La finalidad de la filosofía forense, en suma, es la aportación de elementos críticos para la discusión en el foro público, en aras de la configuración y reconfiguración jurídico-política, espacio vital y cultural. Por último, sus resultados son testimonio teórico de este periodo criminógeno de la historia de la humanidad, en donde la racionalidad técnica, la hostilidad global, las tecnologías de la aniquilación, la violencia colectiva y los armamentos son la constante de una reproductibilidad de incrementos sin fin. En este marco sugerimos pensar el odio colectivo en el estrechamiento digital y material. Veamos. Es innegable para la segunda década del siglo XXI el alcance performativo que tiene el espacio digital en las relaciones humanas. Todo ello en y a través de un variado espectro de interacciones que configuran la intensa y acelerada metamorfosis de esto que es Internet. Simultáneamente, una retícula de sitios en la que interactúan 4.660 millones de usuarios, que equivale a más de la mitad de la población mundial, y canal por el cual transitan mensajes, archivos y datos. En este contexto, formulamos la idea de que el odio como afecto hostil se proyecta, construye y realiza en las formas de canalizar y estructurar las relaciones en espacios materiales digitales y en la hibridación dígito-material. Pero ¿cómo funciona el odio en dimensiones colectivas para ser tan eficiente y peligroso? ¿Cómo puede un afecto personal performar relaciones y mutar umbrales de habitabilidad? Es más, ¿puede hacerlo? El odio se origina como algo construido y sugerido sobre la integridad del otro. Se odia del otro su otredad, aquello que no puede dejar de ser sin dejar de ser quien es. Género, etnia, biografía e historia, fenotipo, origen regional, credo, etc. Afecto hostil que se nutre y crece de las características, dimensiones simbólicas del ser odiado que incrementan su singularidad tanto personal y colectiva propia. Comida, vestimenta, música, rituales, formas de socialización, idioma y más. El odio interpersonal, como afecto dirigido a una persona en específico, focalizado en el daño o amenaza que representa sobre las condiciones de posibilidad de vida o sobre la vida misma, no se limita a una reacción anhelante de venganza o a una indignación moral sobre algún aspecto o propiedad del otro odiado. No obstante,
ese odio interpersonal centrado y focalizado en el ser odiado, no basta para entender las dimensiones de atrocidad en masa del último siglo, no solo por su cantidad o por su crueldad, sino por su reiteración en distintos contextos espaciales, sociales, políticos, culturales y económicos. En estas situaciones el odio se hace patente de un modo abstracto y se canaliza como una fuerza antagónica de retracción, supresión y aniquilación para performar tanto al afecto del sujeto que odia como a la fuerza compleja que canaliza hacia el otro odiado. De hecho, las asociaciones, representaciones y mediaciones con base en hechos o bien en la alteración o construcción histórica de los mismos para la conducción del odio y su materialización violenta en el último siglo fueron más allá de las reacciones y despliegues del odio interpersonal para devenir en un complejo proceso de significatividad colectiva focalizado en situaciones determinadas de un modo mucho más específico. Esto es la manipulación de la información con la propaganda, a través de los múltiples mecanismos de comunicación masiva, centró la construcción afectiva del odio, adoctrinamiento y a la violencia como medios de realización constante, en la medida que enardeció el etnocentrismo, contextualizó y reestructuró la trayectoria histórica de agentes amenazantes, circunscribió el campo de operación de fuerzas y agudizó la concentración del odio bajo mecanismos de hostilidad colectiva. Estos recursos, en fin, dinamizan las fuerzas centrípetas de la amistad al interior de colectivos nacionales, regionales, identidades religiosas o intereses geopolíticos, y además dieron paso al dinamismo de las fuerzas centrífugas de aniquilación o neutralización del enemigo con los instrumentos más avanzados de dar muerte. Eduardo Nicol reparó en 1970 sobre la relación intrínseca de esa política y reconoció la causa de una racionalidad tecnocientífica naciente, la cual ordenó, reguló y administró al afecto hostil. Así lo dice Nicol. Las razones del odio son las dominantes. El odio no apaga esas facultades, las tiñe. Tampoco las apaga la razón, pero las ordena porque las comprende. Al odio no le importa comprender, no es como la envidia. Para dominar tenía que vulgarizarse, más que por falta de recato, por eficiencia. Al hacerse colectivo, adquiere su nueva eficacia. Los sentimientos teñidos de odio ya no están bajo el gobierno de la comprensión racional. El sistema del odio es una mutación básica. Evidentemente, Nicol está teniendo un diálogo en este momento con todo el desarrollo de lo que se ha dado sobre este afecto hostil a lo largo de la historia, que era una relación solamente interpersonal. Al volverse colectivo, lo que queremos decir, hay una modificación sustancial. Exploremos. No son conceptos como genocidio, arma de destrucción masiva, guerra preventiva, terrorismo, dictaduras democráticas, intervención internacional, urbicidio y otros más, la revelación continua de un orden de disposiciones de odio sistemáticamente administradas con inédita eficacia contra los enemigos de un nosotros delirante. Como se ve, el siglo XX cultivó y cosechó el odio colectivo de manera incesante desde comunidades políticamente estructuradas. Odio tal que fue más allá del destierro o exclusión de los agentes amenazantes, como dejan registro en la historia figuras enemigas desplazadas territorialmente. Por su parte, el odio colectivo o en masa propagado y reiterado desde el siglo pasado, herencia de representación afectiva para el actual, se perfiló por la persecución de colectivos con la avidez de aniquilación caracterizados como agentes de maldad. Si se lo mira bien, este odio colectivo se confeccionó por una conciencia metafísica radical. La idea de pertenencia, sí, la idea de pertenencia, perdón, el designio de aniquilar a las fuerzas antagónicas y entiéndase pues aquí que se trata de aniquilar estas fuerzas antagónicas que representan un mal para el mundo y el mundo sería ese mísero fragmento del hábitat material y simbólico que es vivenciado por un colectivo, pero que es representado como la totalidad vivenciada y la única vivencia legítima para la humanidad. Esto es, una conciencia metafísica radical propia de cualquier cosmovisión que es condición para habitar en común, pero en este caso extremada con como un todo único vivido por un colectivo señalado, el cual lo exalta hasta convertirlo en una burbuja ideológica bien esférica y concluyente para quien la vivencia como totalidad. En esa burbuja, todas las demostraciones, o basta con la simple presencia de aquel o aquellos a quienes se odia, se manifiestan reiteradamente como malas, provocativas y dignas de desprecio aniquilante. Así, la mutación básica del odio colectivo de la cual habla Nicol y atiende Aurel Kolnay, permitió confeccionar un afecto intenso, administrado racionalmente, que se ordena y regula como aversión
discordia, anhelo colectivo de persecución y aniquilación, en el engarce entre el afecto vinculante y el afecto hostil de eliminación del otro en donde se juega el sentido del mundo. De tal manera, el odio colectivo y la violencia colectiva abrieron una época en la cual fluyen ambos, se nutren y retroalimentan por todo el orbe en intensidades y causalidades de sufrimientos sociales sin precedentes en la historia de la humanidad. Afecto que germina como ineludible componente de principio de comunidad, por su radicalidad metafísica y por ello mismo inobjetable. Un afecto hostil que inicia y amplía los márgenes de conflictividad por razones de fuerza mayor. Ellas son la voluntad de comunidad y la voluntad de aniquilación en aras del control político y económico de recursos, territorios, capitales humanos, etc., con la intención de proteger el mundo y la forma de habitarlo, así como de eliminar a estos entes malévolos. Por ello, y sobre el odio, afirma Nicole aún más. La idea de que todo repercute en todo fue antaño una noción abstracta de filósofos como Anaxágoras y Leibniz. Hoy es una vivencia común. Todo hiere las sensibilidades de todos. Todos los hombres son propiamente heridos de guerra. A los males de la guerra que los artistas y los filósofos han querido representar idealmente, tal vez pensando que con esta idea pudiera escarmentar el hombre, se añade el trastorno interior que produce el sistema del odio, continúa Nicole. También aquí hemos de alterar las nociones recibidas. El odio es una pasión subjetiva y quien sufre suele ocultarla. También es concentrado el odio por su objeto. Su meta es elegida y fija. No podía sistematizarse, sin embargo, no podía sistematizarse, no podía constituir una cultura o código público del odio, pero se ha formado. 5 décadas después, Bharat Ganesh, entre otros investigadores, enfatizan la siguiente idea: la cultura digital del odio. Este cultivo de la afectividad performada en el espacio digital bajo el flujo e influjo de redes con discursos extremistas y su proliferación en la creciente informativa de Internet sugiere y constituye efectos como la denigración, la deshumanización y persecución en espacios digitales de relación mismos que son desbordados para llegar a la materialización de acciones de violencia colectiva. Es decir, se suma al odio interpersonal y al odio colectivo el constante cultivo colectivo del odio en entornos y comunidades digitales a través de prácticas culturales emergentes y discursos que llevan a la radicalización, extremismo y anhelos de aniquilación. Esto en el sentido de que un afecto hostil está sumamente vinculado al cuerpo, es decir, a nuestras relaciones espaciales en un proceso constante de interacción en el cual dos o más personas performan, canalizan y expresan dichas afecciones compartidas. Estas vivencias compartidas se dan con el uso de herramientas digitales por parte de los usuarios, así como la creación de algoritmos por parte de compañías de servicios digitales para identificar inclinaciones, posiciones y variables de los usuarios que permiten recomendar publicaciones afines a las búsquedas y gustos del usuario. Esto todavía quedó más destapado el fin de semana pasado, desde luego, con esta filtración de información sobre lo que hace Facebook, ¿no? Ya se sabía, pero bueno, ahora estamos ratificándolo. Dado lo cual se crean espacios de intensificación representativa de la realidad, lo cual llaman estos investigadores burbujas ideológicas, con la inflexibilidad de opiniones generadas con conocimientos deficientes sobre los hechos, sin someterlos a cuestionamientos ni a comentarios opuestos que permitan dirimir y crear criterios mínimos sobre los temas tratados. Se conforman definitivamente mediante una proliferación inaudita de arquitecturas discursivas, comunidades que encuentran y delinean modos comunes de percibir el destino del mundo y son adversarios con aquellos a quienes odian por malignos e inaceptables en ese minúsculo mundo total de su comunidad. A causa de ello, la propaganda y el odio han llegado al éxtasis de la comunicación, mutando los espacios y los medios de información, así como los afectos, los umbrales de habitabilidad, que cada vez son más reducidos a burbujas y colmenas acríticas. Estoy por terminar. De tal manera, entre la información inmediata canalizada a nivel local global, la accesibilidad de recursos materiales para estar online, el teléfono, la computadora, la tableta y cualquier pantalla, los alcances multitudinarios mayores a los medios tradicionales para crear relaciones de pertenencia, la producción de visibilidad digital, la notoriedad por discursos radicalizados, así como la velocidad de interacción con otros usuarios para fortalecer a las comunidades en la generación del odio, ha dado una publicidad de actos de violencia materiales videograbados.
lo cual acontece en una propaganda fundada en narrativas de hechos construidos y tergiversados entre quienes replican y comparten puntos de vista extremos como una totalidad incontrovertible sobre el mundo que vivencian. Así, los márgenes de la hostilidad en sus discursividades y motivaciones de eliminación que fluye entre el victimario solitario, los grupos de violencia lúdica, los retos en la red hasta las agrupaciones terroristas, los colectivos ideologizados y los ejércitos regulares de los estados, se amplían en múltiples intensidades de conflicto. La producción del odio y el odio como productor delinea luego un carácter enfáticamente espacial en los sitios, ambientes, comunidades digitales, ahí en donde confluye la producción digital de la información con la materialidad de los afectos, posturas y comportamientos. Se sostiene, por último, que en el espacio dígito-material como acontecimiento antropoespacial, por el cual, con más de la mitad de la humanidad expuesta a escenas y discursos de odio, se construye una realidad horror, como la llama Miquela Marzano, de violencias constantes, bajo umbrales de tolerancia cada vez más amplios, sobreexposición y normalización amenazantes y aniquiladores que dan cuenta de las tecnologías de la información. Se pensaba que no se podía formar una cultura del odio, sin embargo, se ha formado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Arturo. La verdad es que, disculpa Arturo por presionarte, pero la idea es que todos tengamos, todas y todos tengan la oportunidad de discutir. Muy interesante lo que acabas de decir. Al rato tendremos tiempo de dialogarlo. Ahora, para dar prisa a la mesa, voy a presentar a Miguel Ángel Olivo Pérez con una presentación titulada Nuevas violencias ante el desempleo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Te doy la palabra, Miguel Ángel, y bueno, te dejo que te presentes. Sí, gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes, filósofos. Yo soy sociólogo. Me especializo acá en la Universidad Pedagógica Nacional, en educación básica. Me invitaron a colaborar hace más de un año en la maestría en gestión de la convivencia. Pero de todas formas, en especial en esto de territorios, yo tengo como antecedente una investigación, tengo un libro sobre los vendedores ambulantes en la Ciudad de México. Allí recuerdo que en una de las ponencias, como uno de los frutos de ese libro también, derivaciones, el centro histórico, cuando se estaban sacando los ambulantes, que Carlos Slim estaba muy metido en poner sus inversiones allí, allí alguien me dijo que finalmente se iban a instalar ahí las drogas y las armas, especialmente la zona que va hacia Tepito, la más cercana hacia allá, de lo que es de Santo Domingo para allá. Y efectivamente he tenido indicadores, noticias en los periódicos, pues de jóvenes descuartizados. Ahí efectivamente se maneja eso, aunque de forma más oculta. Ya no, y amén de la venta ambulante, que pues de todas formas ha seguido, quizás no de forma tan intensa, pero sigue. Pero de cualquier forma, a través del tiempo, pues uno como sociólogo y también amigo de los filósofos, lo digo con orgullo, pues reflexiona sobre la violencia en las experiencias mismas, también en la situación global. Por ejemplo, a mí me decía una compañera, la que fue secretaria, Roxana Guevara, que fue secretaria general de la UAM, me decía que si yo soy uno de los conspiracionistas de que esto del coronavirus se desató una guerra mundial, pero es que hay cosas que hacen pensar mucho, mucho. Por ejemplo, 4 presidentes de pequeños países, algunos de ellos africanos, asesinados por oponerse a las vacunas. Y me comenta esta compañera si no habría sido resultado de una casualidad, ¿no? Pero es demasiada. Otro indicador fuerte, fuerte que últimamente me ha tenido pensando mucho, creo que Estados Unidos ya no lo dejan exportar guerras. La última vez que intentó en Venezuela, sí, del golpe fracasado, pues se evidenciaron también ahí presencias rusas. El caso es de que llama mucho la atención que ya no ha hecho a la clásica
invasión de países, los paracaidistas, los aviones, nos recuerda a Chile, Panamá y tantos otros a través de la historia. Creo que ya no lo dejan exportar guerra, ya no lo dejan exportar terror. Su economía es de guerra. Veámoslo repasando a Chomsky, ¿no? Su economía es de guerra. Pero creo que la lógica ya ha cambiado y es para mí creo que es una asintota. Nos debe hacer pensar mucho ese cambio. En fin, también en lo personal, cuando uno va en las calles durante las pandemias a los centros comerciales, y esta ponencia es producto de esa reflexión. Voy a presentar. mm, ¿Ahí se ve la pantalla o hay que hacer algo especial? No, no se ve, tenemos que darle permiso para que Sí, pueda compartir. voy a compartir pantalla. Ah, acá. Ujú, ujú. Muy bien, Ok. muy bien. Creo que ahí ya, ¿no? Pero voy acá. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Sí, Eh, Hay una delincuencia, lo que yo llamo una delincuencia nómada durante la pandemia. Es decir, familias enteras se transportan de las periferias hacia lo que clásicamente ha sido las zonas de los núcleos prósperos de nuestra sociedad, especialmente en la Ciudad de México, en este caso en particular. Y es muy curiosa la forma en que han actuado esa población flotante. Esto debería llevarnos a pensar como algo nuevo que tenemos que reflexionar. Y bueno, tradicionalmente se pensaban las calles como en lugares llenos. Hay una discusión entre Hobbes y los físicos acerca de si el espacio Thomas Hobbes, el politólogo, el filósofo y politólogo, de que si el espacio está vacío o lleno, ganó la discusión acerca de que el espacio está vacío. Y entonces el concepto del Estado como el que pacifica y hace libres a los ciudadanos porque hay un espacio vacío y pueden actuar a su libre arbitrio, pues también es una visión epistemológica que ganó frente a otra posible, que son los espacios llenos. Y cuando en las calles de la Ciudad de México me hace pensar mucho que son espacios llenos, no vacíos. Cuando uno está en el semáforo, eh, los chicleros, los vendedores, tienen totalmente el espacio ocupado, incluso en las madrugadas. Yo pensaba que estaba solo caminando por ahí en una noche por la ciudad y me di cuenta que, pues, ¿qué hacía un vendechicles allí a las 2, 3 de la madrugada? Pues obviamente vendiendo droga, o ejerciendo otros tipos de operaciones, están muy, muy ocupadas las calles en los semáforos, y quien no lo quiera ver, pues así está ciego. Pero son lugares llenos, pero en la delincuencia se vaciaron relativamente estos lugares. Hay en antropología existe toda una teoría de construcción del hábitat y bueno, hay una cultura muy fuerte de construcción del hábitat en México. Quien ha ido en Santa Fe ya no puse las fotos, ya no me dio tiempo. Santa Fe es patrimonio histórico de la UNESCO, pero quien se da la vuelta allí, hay una construcción maravillosa del hábitat citadino espontáneo. Uno ve allí un balcón sin puerta, sin ventana, cosas muy curiosas. Y no nada más es allí, también son los cuartos de los adolescentes en México, especialmente con el YouTube, todas las redes sociales. Existe ya una cultura, toda una cultura de construcción del cuarto, de ahí desde donde se transmite a distancia. Las casas habitación, esta gran empresa IKEA que se acaba de instalar allí en Oceanía, en la Ciudad de México. Todo una cultura del hábitat para cómo en tu hogar, o Home Depot también ya estaba desde antes, toda una cultura de la construcción del hábitat y las áreas residenciales también. Eh, Eso tiene esa práctica de Biculorch tan de moda, tiene mucha vigencia. Bueno, en lugares ocupados,
con construcción del hábitat tenemos no nada más solo limpiaparabrisas, ustedes van y se sientan en las banquetas afuera de las casas o estacionan su coche y no pasa 10 minutos cuando les está diciendo el dueño de esa casa, ¿qué haces aquí? En los tianguis es increíble la lucha por el espacio, la apropiación del espacio con los gritos, con muchas cosas. Los parques, si uno se observa detenidamente, los policías están coordinados con las personas que te persiguen, pero eso es para los chilangos que ya tenemos cierta experiencia, ¿no? En los centros comerciales y en la pandemia, mi experiencia ha sido que van familias completas a perseguirte, sobre todo si estás distraído y sobre todo si eres una mujer con un niño y de prisas, pues ya te empiezan a vigilar, a perseguir. Eso, y también obviamente serán las oficinas donde pues están vigilándote a dónde vas o qué cosas tocas. Me tocó más joven en las oficinas, en una empresa de corrección editorial. Y lo mismo los coches, toda una práctica de apropiación. Este nuevo contexto de la pandemia donde las calles se vacían de manera intemporal y relativa, la antropología, el psicoanálisis y la filosofía tienen el reto de pensar nuevas cosas, de hacer interdisciplina en contextos específicos. Entonces, una población flotante, especialmente en este mapa se ve claramente, de la zona conurbada, de esas zonas de Iztapalapa, Valle de Chalco, Iztapaluca, y también Nezahualcóyotl, más allá, Chiconautla, Texcoco, y todas las zonas también de Cuautepec, tienen desplazamientos hacia la Ciudad de México también en forma de delincuencia. Una población flotante muy curiosa que se desplazó para ver cómo delinquían incluso en familias completas en los centros comerciales y en las calles. Aquí sucede en la ciudad algo parecido, no algo parecido, directamente lo que Robert Castell en su libro La metamorfosis de la cuestión social expuso acerca de que cuando el núcleo próspero de la sociedad no se da cuenta de lo que está afectando con el desempleo, porque el salario es la principal forma de transmisión a la pobreza y de ahí a la delincuencia. No se da cuenta ese núcleo próspero que es como un boomerang que se le rebota a sí mismos. Los bajos salarios, el desempleo, se les rebota. Y entonces aquí está la más que metáfora física de que van como a regresar ese boomerang, no sé si como ataque, al mismo núcleo próspero que excluye, se les rebota como boomerang. Todas las consecuencias del neoliberalismo y sus ideas, modelos ilusorios del libre equilibrio del libre mercado. Tradicionalmente lo vivíamos como las casas que se ponen, las bardotas, se bardean las grandes casas y se ponen bardísimas y conocemos todos que San Ángel, las lomas están bardeadas, fortificadas, ¿no? Como en la Edad Media, las fortificaciones de los castillos. Y se tiran bardas incluso que los vecinos hacen para segregar entre una colonia y otra, y el gobierno, por una razón u otra, tira las bardas y están de nuevo reclamando los vecinos que porque ya se metieron los rateros, o sea, se expresan no nada más en las casas de los millonarios, en esas bardotas, sino en las casas ya de las colonias también. En los centros comerciales, la violencia de esto que les digo que persiguen familias enteras, y curioso, hasta ellos van con niños. Ellos van con niños para aparentar que son personas normales. O sea, son como 3, 4, 5 personas. Como sociólogo analiza uno de esas situaciones dispersas, y cada uno de ellos con su niño, con sus esposas, pero bien que te están siguiendo. Las calles desiertas y vacías. No, están ocupadas. Aparentemente yo una vez estaba hablando por celular y si no hago como que estoy sacando una cosa detrás de mi pantalón, pues no sé qué me hubiera pasado, pero ahí el joven se dirigió a otro lado cuando vio eso.
No, no están vacías. Están ocupadas temporalmente por otro tipo de delincuencia, porque la delincuencia en las calles de la colonia del Valle, la Benito Juárez, es de otro tipo, pero en la pandemia se modificó sin duda alguna. Bueno, yo asocio cuando pienso, cuando las familias se trasladan a estas zonas, ¿qué es lo que piensan, no? Y entonces, lacanianamente podemos decir que se instala esto, un problema con la ley, ¿cómo van hacia esto? Le llevaría más tiempo exponerlo, pero de alguna forma sabemos los lacanianos que el uso del lenguaje tiene que ver con los símbolos. Si no sabemos emplear las metáforas y el lenguaje, hay problemas con la ley. O sea, la capacidad para simbolización y estar en una relación equilibrada con lo imaginario y real, tiene que ver con la incapacidad, tiene que ver con problemas con la ley. O sea, desde niños el jugar este juego tan importante para Freud, del Forda, el aquí, aparece, desaparece, el aparece, desaparece, este juego que tanto llama la atención a los niños de ONTA, aquí estoy, increíble, los niños, yo soy también especialista en educación inicial, ese juego es muy básico para construir una noción de la ley, saber emplear el lenguaje, lo que irónicamente Lacan llama el falo, el que a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces se aparece, damos el mensaje, a veces lo perdemos, es una cuestión común, normal en la vida, pero los desequilibrios que se expresan en forma de perversión y psicosis, yo creo que estas familias, este es el ejercicio, de alguna forma retan a la autoridad, y entonces, cuando es perversión, buscan el castigo, ¿no? Ese es el goce. Violentan la ley, el padre que estuvo ausente, lo violentan provocando el castigo, que el padre imponga su ley. Entonces, las familias, de alguna forma, si buscan, encuentran o posiblemente encuentran. O la psicosis, que es de que exagero algo, que algo me acosa y huyo de eso y vago por el mundo desconociendo la ley, me vengo acá a las zonas céntricas de la ciudad y desconociendo al padre delinco, cometo delitos y trato de seguir huyendo, reproduciendo esa alucinación de que me persiguen y evado al mismo tiempo la ley. De estas dos formas es en donde se encuentra en la intimidad de estas familias, estos fenómenos también sociales. Lo nuevo, entonces, es que estas familias, Obrador ha dicho mucho, el desempleo tiene que ver con la delincuencia. Los psicoanalistas y los sociólogos sabemos esto, pero son soluciones a largo plazo, que esas estructuras psicológicas no basta con tener dinero o con tener un empleo, las estructuras psicológicas siguen. Y entonces, existe un espacio para pensar esas soluciones a largo plazo. Creo que de una narrativa que nos demos no nada más como chilangos, también como mexicanos, narrativas de cómo se ha profundizado la delincuencia en el país es muy necesaria, muy llamativo. A mí me llama mucho, mucho la atención que esto suceda con los feminicidios. En los casos de Ciudad Juárez, ¿dónde está esa explicación circulando en los medios de comunicación, pero de manera evidente? ¿No? O sea, hasta ahorita yo, como persona, nada más tengo la narrativa y especulativa, tengo que confirmarla. Y digo como persona, porque como académico no me he metido a investigarlo. Que se traen ahí sectas de corporaciones de narcotraficantes a alguna situación machista allí, alguna combinación de eso, de grupos de narcotraficantes con un machismo. Pero, pues, ahí está flotando, ¿no? El problema es que si tenemos que imaginarlo, ¿no? Especular, pero no circula algo sólido que nos dé una conciencia. Aquí tiene que ver mucho el recuperar a Hegel
y su fenomenología del espíritu para explicarnos el espíritu de la actualidad, ser buenos contemporáneos de nuestra época y darnos una buena narrativa, con el narcotráfico también, porque se inventan también muchos mitos. La violencia familiar, que preferimos voltear hacia otros lados, y tan tremenda, especialmente en el abuso y maltrato infantil, me llama mucho la atención cómo se trata de negar todas estas realidades, a veces hasta en un grado del horror. Yo creo que sí podemos aprender mucho, ¿no? De libros como, bueno, maravilloso de Jan Hipólite, de Génesis y Estructura, de la fenomenología de Hegel, y el otro de Fink, crearnos nuevas narrativas en torno a lo que pasa, pero es un proceso sin duda lento. Como académicos los podemos dar esas narrativas, pero y participar y apoyar, pero me preocupan mucho las narrativas que se instalan en los medios de comunicación, ¿no? Periodistas, académicos y los políticos que llegan a ser líderes. Tenemos esa fuerte responsabilidad de instalar esas narrativas que hacen, que pueden hacer más conciencia. Y entonces, felicidades por este evento. Felicidades a los que me antecedieron. Y pues sería todo mi ponencia. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Mariflor, Agud, y a los demás organizadores. Muchas gracias, Miguel. Igual, muchas ideas y muchas aristas en tu trabajo. Creo que incluso tiene que ver directamente con el de Arturo. Pero en lo que sigue, pasamos a la siguiente ponencia, mientras les pido a las escuchas, a los que nos están viendo, a las que nos están viendo, que vayan formulando preguntas para nuestros ponentes. Pasamos a la tercera ponencia y con esa cerramos de manera maravillosa con Miriam Fracchia, que nos presentará una ponencia titulada En la construcción de la paz en México, el costo humano de la resistencia civil, enero 2017, abril 2019. Te cedo la palabra, Miriam, y sí, bueno, gracias. Aprovecho para agradecer el espacio que me han dado para la presentación de esta ponencia y quisiera aclarar que, bueno, me decían que me presente, pues soy socióloga y soy también activista social, colaboro con proyectos tanto en la UNAM como en la UACM. Quería decirles que en estos colectivos de los que hago parte, hemos empezado a estudiar desde el levantamiento zapatista cómo se lucha en México. Y para ello, un recurso metodológico que nos ha servido bastante ha sido el registro hemerográfico de acciones de lucha. Y en esas acciones de lucha hemos descubierto que había un porcentaje constante de alrededor de un 25% que eran luchas armadas, es decir, luchas que provocaban un costo humano. Y a partir de ahí empezamos a hacer un seguimiento de ese costo humano a nivel, y descubrimos algo que sigue también como constante. Es decir, el hecho de que México atraviese una apertura política cada vez más amplia, los partidos políticos mayoritarios en México han gobernado en los diferentes niveles, pero con esto simultáneamente se ha ido dando un proceso de exterminio selectivo, es decir, de ataque a activistas sociales en situación de indefensión, no armados, que ha provocado su muerte o su desaparición o lesiones graves, ¿no? A través de tortura, violación, etcétera, o ataques de ácido o lo que sea. Entonces, desde ahí, hemos seguido este proceso que desde 2006, dada la expansión monumental de la violencia, de la llamada violencia en México, ha quedado subsumido
en lo que también hemos ido descubriendo con nuestras investigaciones, el volumen o el otro nivel de exterminio, que es un exterminio masivo, en el cual hemos encontrado para el año 2008-2009, en que hemos realizado la publicación del llamado equipo Bourbaki, hemos encontrado que más o menos el 50% de las acciones que generaban bajas humanas eran dirigidos hacia desconocidos, es decir, desconocidos por el registro de la prensa, es decir, eran victimados doblemente, es decir, la identidad de quien recibía la baja era también desaparecida al nivel del registro. Me quiero detener aquí porque son solo 20 minutos, pero también puedo profundizar en los aportes teóricos y metodológicos con el que nos acercamos a analizar este conjunto de acciones. Pero sí quiero decir que tomamos en cuenta de que la sociedad es un conjunto de relaciones sociales que están teñidas por relaciones de poder y que en esas relaciones de poder los cuerpos son territorialidades sociales, por lo cual es posible los cuerpos se convierten en un instrumento posible de registrar esas relaciones de poder. Y es lo que hemos intentado hacer también para este corto periodo de 840 días, de enero de 2017 a abril de 2019, en que hemos analizado de qué manera el costo humano que han recibido los activistas sociales ha sido caracterizado. Empezamos por decir, voy a empezar por una conclusión. Los activistas sociales se están manifestando cada vez más como una de las reservas morales más importantes de este país, con una fuerza organizativa que se ve que atrae un exterminio selectivo mucho más profundo que en los años 90. Es dramática la conclusión, pero por ahí vamos. Es decir, en los cuerpos de los activistas sociales expresan una resistencia a aquello, una resistencia a su forma de vida, a mantener su forma de vida, sus condiciones de vida, su territorio, sus recursos naturales. Y por eso el costo gravísimo que están recibiendo. No me detengo porque me imagino que en las demás mesas se ha visto el contexto de la simultaneidad de crisis en que esto se da, ¿no? La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad, etcétera. Pero sí quiero hacer hincapié de nuevo en esta doble nivel del exterminio, tanto masivo como selectivo. En un estado del poder en México caracterizado por la relación entre un orden delictual organizado, pues, y un orden legal que involucra los tres niveles de gobierno. Entonces me salto la aproximación teórico-metodológica, pero podemos regresar en las preguntas si a alguien les interesa y paso a platicarles acerca de qué hemos encontrado en esos 840 días. En primer lugar, de 2017 a 2019 ha habido un incremento de acciones que han provocado la baja en activistas sociales, ¿no? Y también no solamente se han dado en el sur del país, como hemos encontrado en los años 90 de manera predominante, sino se ha extendido al centro y al norte del país. Aún sí, ojo, el 55% de las acciones encontradas, que han sido 99 en esos 840 días, se ha dado en el sur. Y se ha dado a cualquier hora del día, y se ha dado tanto en espacios públicos abiertos como privados, incluso en los domicilios de los activistas, instituciones, negocios, etc. Nosotros hemos registrado solamente los tipos de baja más graves. Por eso aparecen 99 acciones. Podrían ser muchísimas más si hubiéramos tomado en cuenta también la amenaza, el allanamiento, la extorsión, etc. No, nos hemos limitado a ver qué acciones han generado la muerte de los activistas, su desaparición y las lesiones graves. En este contexto hemos encontrado que ha habido desde los años 90 hasta ahora una
una determinación moral hacia los activistas sociales mucho mayor en la búsqueda de su aniquilación física. De cada, digamos, las acciones que han generado la muerte de los activistas sociales ha sido el 72% de estas acciones. Para los 90 era alrededor del 50%, subió hasta 72%. 20% han provocado lesiones graves y el 8% de desaparición. No nos interesa a nosotros en estos estudios tener el conteo de cuántas personas. Estamos hablando de acciones, no de personas. Una acción puede involucrar más de una persona, por supuesto, pero aún así quiero darles el dato de que estas 71 acciones dirigidas hacia los activistas que han provocado su muerte han sido sobre 144 cuerpos de activistas. ¿Cuál es la identidad social de estos activistas sociales? La identidad social que nos permite reflejar desde el registro hemerográfico que se ha realizado sobre todo a partir del periódico de la jornada, que es el que más da este tipo de información, nos ha llevado a identificar dos grandes grupos de identidad. Digo con pinzas y que es una investigación exploratoria que requiere aún bastante trabajo para irlo llamando de otra manera. Al igual que en los años 90, la identidad indígena campesina, porque pues esa era la predominante entonces y lo sigue siendo. El 55% de las acciones la ha recibido esta identidad, ¿no? ¿Y por quiénes está conformada? ¿Su adscripción social cuál es? La de ser indígena, campesinos, que a veces es lo mismo, y la policía comunitaria, que es la novedad, digamos, respecto a los años 90. Y el resto, ese otro 45%, ¿por quién está conformada? Ahí sí le hemos llamado con pinza sociedad civil. Claro que la identidad indígena campesina lo es también. Tenemos que mejorar esa categoría, pero ahí, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado, fíjense, sobre todo trabajadores sindicalistas. Es una masa importante de activistas que han recibido la muerte o la desaparición. Y activistas adscritos a una variedad impresionante de organizaciones sociales, de las cuales hemos distinguido por su importancia que hoy tiene las organizaciones de víctimas, es decir, familiares en búsqueda de desaparecidos y en defensa de desplazados. Es dos conjuntos de identidades, si les interesa les puedo dar el porcentaje de cada una, y lo hemos visto también por género, más bien por sexo, ¿no? Hemos encontrado que esta misma proporción de la cual les hablaba, la identidad indígena campesina como 55%, y lo que hemos hablado, sociedad civil, 45%, así se comporta, digamos, la baja para los hombres activistas. Y con las mujeres, esto se invierte. Con las mujeres, el 60% de las activistas que han recibido bajas son parte de lo que hemos denominado sociedad civil y 40% indígenas campesinos. También hay acciones que han recibido hombres y mujeres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, y este es el punto que nos ha abierto los ojos del nivel de organización de los activistas sociales. Se comportan también estas acciones de hombres y mujeres que lo reciben de manera conjunta igual a la de los hombres, digamos, más indígenas campesinos, un poquito menos sociedad civil. El hecho de que aparezca este porcentaje importante de hombres y mujeres conjuntos significa que muchas de estas acciones de bajas son generadas como acciones no a un activista individual solo, sino a colectividades, lo cual nos está hablando de una vuelta de tuerca por parte de los sujetos que los perpetran de manera mucho más organizada que en los años 90, pero también de una base del activismo mucho más organizada. ¿Con qué otro dato completamos la identidad social de los activistas que han recibido bajas?
También aquí, con todo lo que tenemos que ir profundizando y acotando, nos hemos encontrado que estos activistas expresan una variedad de lucha social que desarrollaban en el momento de su baja, que es la información que hemos tratado de analizar en la base de datos que nos ha dado su registro. Más o menos hemos caracterizado o agrupado como en unos 5 tipos de lucha. Predominante, por supuesto, la lucha ambientalista, ¿sí? Un 39% de estas 99 acciones. Seguidas, con la misma intensidad, tanto la lucha contra la delincuencia y por la seguridad, que por las demandas laborales o socioeconómicas. Y finalmente, por derechos colectivos, le hemos llamado, aunque somos conscientes que todas estas luchas son colectivas, no son individuales. Por cada uno de estos tipos de lucha, cada una expresa una variedad a su vez. La lucha ambiental, por ejemplo, ¿cómo está caracterizada en estas 99 acciones? En estas serían 38 acciones en la lucha ambiental. Predomina la de conflictos agrarios y la lucha por el agua. Le siguen la defensa del bosque y le sigue la oposición contra la realización de proyectos y megaproyectos y contra la extracción minera. Esta lucha ambiental es llevada sobre todo a cabo por la identidad indígena campesina, aun si hay parte de lo que hemos denominado sociedad civil que también participa en ella. La lucha contra la delincuencia y la seguridad está dada sobre todo por las organizaciones activistas adscritos a organizaciones sociales. ¿Y qué luchas incluye? Las denuncias, ¿qué les ha ganado la baja? Sobre todo la muerte, ¿no? Haber denunciado el involucramiento de fuerzas legales en el crimen organizado. Haber garantizado la seguridad comunitaria. Haber buscado a sus desaparecidos. Haber defendido los derechos de desplazados. Aquí, de la identidad indígena y sobre todo la policía comunitaria y lo que hemos llamado sociedad civil. En las demandas laborales, la mayor causa de la muerte y desaparición y heridas de los activistas que lo han recibido ha sido por buscar una forma de sindicato diferentes a los que existen, de defenderse, y sobre todo dentro de las luchas sindicales prevalecen las luchas magisteriales. Y dentro de las luchas magisteriales, la lucha realizada por maestros de la educación básica y de las normales, aun si también se incluyen maestros y estudiantes universitarios. Aquí es sobre todo, obviamente, a lo que le hemos llamado la identidad de la sociedad civil. Y cuando nos referimos a la lucha por derechos humanos colectivos, también muy variada, de los pueblos indígenas, de sus usos y costumbres, sobre todo a nivel electoral, y de diversos colectivos de la sociedad civil como feministas, migrantes, damnificados, presos políticos, y participan prácticamente todas las identidades. Es decir, el exterminio selectivo tiene por objetivo no a la delincuencia organizada, como se ha dicho, sino a la sociedad que lucha y que está organizada por la preservación de sus derechos humanos, de la vida misma, de la defensa de la vida misma. Y este aporte me parece muy importante porque siempre vamos dando más importancia por este contexto caracterizado por el neoextractivismo, vamos dando importancia y vamos visibilizando casi que únicamente la lucha socioambiental y dejamos de ver estos otros abanicos de luchas que están presentes y que responden a una estrategia político-militar que es importante irla visibilizando. Esto nos lleva a quiénes son los sujetos que han realizado este conjunto de acciones. Lo retomamos desde el Bourbaki, porque además se mantiene vigente, que tenemos este dominio del orden delictual y del orden legal, que ya si les interesa les puedo dar las nominaciones exactas que dan nuestros registros por cada una de ellas. Y para los años 90, ambos dominios que actúan de manera interpenetradas en el territorio, hacia los años 90 teníamos que se repartían de manera equitativa este poder.
Pero hoy nos encontramos que el dominio del orden delictual ha avanzado hasta el 76% de estas acciones y el 24% en el dominio del orden legal. ¿Qué bajas realizó el orden delictual? Todas. Y el orden legal, la muerte y las lesiones graves. En este periodo de 840 días no aparecen como responsables de desaparición. En cambio, el orden delictual sí. Pues sí, el 78% de las acciones llevadas a cabo por el crimen organizado, el 78% ha sido muerte, y en el caso del orden legal gubernamental, el 54% de sus acciones. Es decir, no solo el orden delictual se ha encargado de dar muerte a los activistas sociales. Veamos ahora, por la importancia que tiene, porque parece que me queda solo un minuto, la identidad indígena campesina recibe el 58% de las bajas con muerte y el restante 42% lo que hemos llamado la sociedad civil. Podría desglosarles por cada identidad el entramado de su exterminio selectivo, pero acabo, bueno, me tengo que pasar todo esto y decir que pues hay una continuidad histórica del proceso del exterminio selectivo. Hoy se ha profundizado, se extiende a todo el país, abarca muchas más identidades sociales y de tipos, y a su vez los activistas sociales han diversificado sus tipos de lucha, han expresado un mayor nivel de organización, y ahora tenemos que el dominio legal que se encargaba directamente del exterminio selectivo, hoy lo realiza a través de su interpenetración con el orden delictual. Es decir, este orden delictual se ha convertido en el brazo armado, en un brazo armado de las alianzas políticas, económicas y sociales que realiza el Estado para realizar, perdón la redundancia, este exterminio selectivo. Pues hasta aquí me quedo para no tomarme más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Creo que lo que acabas de decir da a un hilo muy serio a trabajar, y toda esta cartografía del exterminio selectivo da más indicios para realmente estar pensando lo que está sucediendo a nivel global y a nivel nacional en torno a la violencia y cómo ésta se constituye. Creo que incluso este orden delictivo permite dar a luz a muchas situaciones que tienen que ver con lo que se ha expresado. No sé, yo tengo muchas preguntas para los tres, quiero reunirlas, pero si hay más bien antes algunas que otras preguntas, si alguien quiere participar de aquí en el foro, adelante, y yo me esperaría. No sé si hay aquí entre ustedes quieren preguntarse algo. Si no, yo ya empiezo, como quiera. Juan, ¿Sí? Juan, ¿me oyes? No, te quiero pedir que comiences tú con las preguntas y después yo tengo una preguntita, si te parece bien. Bueno, saludos a todos ahora mirándonos la cara, más o menos. Híjole, bueno, muchas gracias a las tres ponencias por dar luz sobre muchas aristas de la violencia. Agradezco profundamente que se hayan dado este simposio. Nos permite seguir dilucidando y tejer redes en las cuales podamos construir una unidad para comprender la violencia. Creo que eso es lo importante, creo que ese es nuestro cometido, y bueno, en esa situación, pues quisiera como tratar de reunir todas estas preocupaciones, ¿no? En la cuestión de Arturo me parece muy interesante la manera en la cual teje la relación entre la emoción, el afecto y la producción de la violencia. Me parece que es muy acertada la intención de tratar de mostrar cómo el odio es una forma de interiorización de la estructura de la excepción, y esa interiorización es la que permite y reproduce la violencia en el orden e incluso de las redes sociales. A mí me pareció brillante eso. Me pareció que creo que da mucho al clavo de cómo el odio permite que las subjetividades comiencen a generar marcos en los cuales
se genere la violencia, porque como bien lo dijo, el odio moviliza, es performativo, y cuando se vuelve performativo, invita a la acción violenta, ¿no? Creo que eso es muy claro. Habría que pensar cómo operar el odio, y es como ya la pregunta, en estas cuestiones como realmente opera el odio en los exterminios selectivos de los que nos habla Miriam, o no nada más bien sería esta condición ontológica que casi quisieras mostrar, sería en determinados momentos de la violencia. Porque me parece que lo que sucede con la cartografía que nos muestra Miriam, es que difícilmente se puede hablar de odio en el exterminio de esos luchadores sociales, sino más bien tiene que ver con una operación de la soberanía invisibilizando su ejercicio y sus finalidades, ¿no? Ahí yo creo que mi pregunta es, quizás sería, ¿no crees que el odio no es suficiente? O más bien que me aclares, a lo mejor yo estaba entendiendo mal, más bien que me aclares y que me precises en qué zona el odio opera, o si es un marco generalizado e interiorizado de la violencia, ¿no? Esa es como mi pregunta. Yo más bien quisiera precisión para que se me quede más claro. Y muchas gracias por esta observación brillante. En el caso de Miguel, yo también quisiera precisión, porque hay un momento en el cual la informalidad y la delincuencia parecen asociarse. Y más bien precisame, porque justamente eso generaría, creo que lo que está advirtiendo Arturo muy atinadamente, cuando se comienza a interiorizar la delincuencia con la informalidad, ocurre que se empiezan a generar individuos catalogados de odio, y entonces se empieza a expresar más violencia ante esa situación. Yo creo que hay informalidad y delincuencia, pero bueno, ayer lo platicaba con mis alumnos y es como muy problemático. No hay que pensar la informalidad como algo que sucede en un sector, ni siquiera que la delincuencia sucede en un sector. La informalidad es parte del ejercicio de la economía neoliberal. Y si no lo creen, pues creo que ahí están los Pandora Papers, creo que ahí están justamente los CONACYT Papers, y creo que en todos esos mecanismos lo que podemos encontrar es el modo en el cual el sistema económico se perpetúa y se produce o se reproduce por medio de la delincuencia. Y creo que lo deja muy en claro Miriam cuando especifica justamente que gran parte del ejercicio de exterminio selectivo tiene que ver con un modo de dispositivo delincuencial que tiene el poder soberano para disimular sus intenciones y sus finalidades en su ejercicio. Si nos quedamos con la idea de que la delincuencia está en un sector, perdemos el punto central del problema de la violencia, y construimos, creo yo, lo que Arturo muy bien señala, una cultura de odio en la cual construimos los individuos que son odiados y que deben de ser exterminados. Creo que más bien habría que entender más en el orden general, y por eso justamente te pregunto para que me precises. Y bueno, pues en el caso de Miriam, más bien yo me inscribiría inscribiría en toda la temática y en toda la dinámica, y yo creo que más bien, yo creo que a mí me gustaría tener todos esos datos para poder entender justamente una idea que creo, yo trato de sostener. Yo defiendo que las nuevas soberanías en los países latinoamericanos construyen un aparato delincuencial en el cual ejecutan su ejercicio para que a través de ello las dinámicas económicas sean viables, y de esta manera se rompan los marcos legales, y al romperse los marcos legales se habilite el ejercicio final o el ejercicio que tienen como finalidad esos estados. No sé si mi afirmación pueda ser aceptable en el marco de las investigaciones que ustedes realizan, Miriam, o yo más bien ya estoy deschavetado y
y ya estoy diciendo pura tontería, que es muy posible. Pero bueno, ya les dejo la palabra para que ustedes me precisen a mí y sigamos la plática. Y muchas gracias por toda su participación. Sí. Sí, preguntaba en qué orden podemos intervenir. Pues la finalidad de esta presentación es quizá vincular o intentar explicar, ¿no? Lo que estamos intentando no es únicamente describir, me parece que hay un proceso de descripción de la violencia y después hay un proceso de análisis y en ese análisis tenemos que encontrar causas entendiendo que este laboratorio de crueldades que es México, a lo largo de la semana hemos escuchado una gran cantidad, una pluralidad de violencias que suceden en México. Primero decir que no existe la violencia, sino las violencias, ¿no? Y esas violencias tienen, son multicausales, multifactoriales. En ese sentido no existe una respuesta única, además son regionales también, distintas formas de expresión en cuanto al ejercicio de la brutalidad, por ejemplo. Lo que dijo ahora Miriam, yo creo que se suma a esta idea que algunos ya tenemos de que, mira, no es un genocidio porque no cumple las funciones jurídicas o no cumple con los criterios jurídicos internacionales. No podemos apelar a cortes internacionales porque esto se mantiene en unos niveles, tanto a niveles jurídicos como políticos, así como de aceptabilidad social, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que entender y empezar a ver estas prácticas como las que decía Miriam. Yo estuve trabajando hace años en el asunto de las fosas clandestinas, ¿no? Desde luego ahí se ve un proceso de eliminacionismo y en ciertos puntos no solamente de agentes, no solamente de agentes paraestatales o el Estado, esto que venía, lo que dijo ahora Miriam es muy importante, ¿no? Se tenía la idea de que era un ejercicio de la violencia de Estado, pero de pronto empezaron a aparecer grupos organizados y han habido, se ha dado oleadas, ha habido oleadas de la violencia en México que no todas se reducen al narco. Esta idea entre el Estado y el narco creo que es fallida. Es preciso pasar a una complejización del problema de la violencia en México. Desde luego que hay un proceso de eliminacionismo sobre distintos sectores y poblaciones, desplazamientos también que se han dado y de los cuales también podríamos aquí atender, ¿no? Pero yo lo que intento es no reducir todo a una noción económica, porque esto también me parece que está agotando el discurso, es decir, si no es el Estado, entonces son las economías. También hay un proceso de construcción de los afectos que fue muy efectivo con los totalitarismos del siglo pasado y que precisamente en su movimiento y en su atracción de los simpatizantes hacía que que los victimarios fueran cómplices e incrementaran también esa masa, ¿no? Los procesos de exterminio en México que estamos viendo, pues habría que hablar de las limpiezas sociales como las que se llevaron en Veracruz por parte del gobierno de Duarte, en donde a cualquier joven que veía en la calle lo recogía y lo desaparecía, ¿no? Para hablar con estos términos. También los campos de reclutamiento del narco, por ejemplo, de los grupos paramilitares para atraer jóvenes a través de Facebook, ¿no? Ofreciendo trabajo y después son secuestrados y después son sometidos a todo un proceso al estilo de militarización, que es un proceso de deshumanización para ver a los otros como enemigos. Todos estos ejercicios del sicariato en donde en las ciudades los jóvenes tienen que iniciarse en estos procesos. Lo que estoy intentando decir es que no quiero reducir por este asunto multicausal a un asunto económico, a un asunto de Estado, ¿no? Sino que tenemos que ver una amplitud. Creo que los agentes de violencia en México no son únicamente aquellos que son movidos por el poder y no son únicamente aquellos que son movidos por la economía. Desde luego que hay esos factores, pero también hay una construcción del afecto que creo que en esa tenemos que recalcar para entender que hay ciertas polarizaciones y el problema, ya lo insisto, lo que dijo ahora Miriam es importante, hay exterminios selectivos, pero también hay eliminacionismos sociales que se están llevando a cabo y no podemos apelar pues a una idea de genocidios, ¿no? Esto es terrible,
no tenemos materia jurídica, pues está sumamente disuelto y me parece que este es uno de los problemas, pero bueno, hasta ahí lo dejaría de momento. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Pasamos con Miguel Ángel y bueno. Sí, gracias. La pregunta de si la informalidad y la delincuencia asociadas es viable, si no será más bien un prejuicio, ¿no? De estigmatizar a los informales como delincuentes. Siempre ha sido así el pueblo, una especie de cosa rara para el pensamiento conservador, lo informal. Hay politólogos que se oponen fuertemente a esos, pues al concepto pueblo, ¿no? Al populacho, desde el punto de vista incluso analítico. Yo creo que ese problema tiene que ver con la ley. Estamos muy acostumbrados a tener un concepto de ley como lo que debemos obedecer, no solamente en México, también en Latinoamérica. Y me llama, pero muchísimo la atención, especialmente acá donde trabajo, tiene un concepto de la ley como, pues, sagrada, los respetos, pero se reproduce del lado de donde tenemos que obedecer. Hace poco Alberto Tonucci aludió a esto de los niños de 0 a 3 años que está consagrado por parte de la UNESCO, un artículo donde se les está reconociendo, pero hablaba de un tono, sabemos que es extranjero, estaba él refiriéndose también a los artículos de la Constitución que se están reconociendo derechos a los mexicanos, hablaba en un tono más de estandarte, no tanto de obediencia, sino de estandarte, de nobleza. El artículo tal y la ley tal, la convención tal, el reglamento tal, mis respetos, pero en cuanto a estandarte es diferente, ¿no? O sea, la ley en cuanto a obediencia es una cosa, pero ley en cuanto a estandarte es diferente, porque es un parámetro. Si dice que vamos a reconocer a las mujeres, a los indígenas, a los niños de 0 a 3 años, desde un valor, ese valor como que los expertos de la ley dicen obedézcanlo. A mí me es muy difícil entender la ley desde un estandarte, que sí lo entiendo en el sentido de que vamos a ese estándar, vamos a pelear por ese estándar, pero para mí es más fácil ver directamente la violación a la ley para indignarse de todas las atrocidades que se cometen con la ley. Es decir, este otro aspecto, ¿no? Que incluso de Sousa trabaja en su libro Sociología Jurídica Crítica, otro aspecto de la ley, no tanto para obedecerse, sino como un ideal a seguir. Hace falta mucha falta en nuestro país seguirse trabajando, porque para que esa indignación se vuelva estandarte, todavía existe mucho trecho. O sea, ¿cuánto tenemos que hacer para que a partir de la indignación ya en nuestra ley estemos orgullosos de la ley que tenemos? Y sí, ahí sí, para seguir obedeciendo y con autoridad, con una autoridad a la que creamos, ¿no? Entonces hay conceptos jurídicos, todo una tradición de abogados que tenemos en México que tienen que entrarle a esta nueva visión de la ley, que no es nada más la ley para regular, sino también son los contextos que desde abajo emergen, hacen jurisprudencia e influyen a su vez en la ley. Entonces dejémonos de esa entelequia de ley como que ahí arriba, de expertos o de ideales de no sé de dónde vienen, de tal o tal convención, sino de los del propio pueblo que la pone. Nos hace falta más todo un vuelco jurídico en ese entendimiento, porque entonces, pues el problema de la delincuencia y la violación de la ley es diferente, ¿no? El problema de la delincuencia al de la violencia, que también tiene que andarse uno ahí con cuidado. Ahí yo lo dejaría en eso de que tenemos que llegar a también influir en la ley como pueblo, como activistas, ¿no? No nada más son académicos, también son periodistas,
también son políticos, estén dentro o fuera de las instancias oficiales del Estado. Existe mucho que hacer porque se limitan mucho a decir los derechistas, pues la ley es cambiante. Pues ¿cuál? Tenemos ahí también que participar desde abajo, ¿no? Para construir ley y la que estemos orgullosos. Yo lo dejaría en eso. Gracias. Ok, Miguel Ángel, muchas gracias. Continúa Miriam, pero bueno, agrego una pregunta que le hacen a Miriam para que se vaya en el orden. ¿Te parece, Miriam? Sí. Le cito a Alejandro Karim. Hola, buen día. Dado el momento político nacional actual, ¿qué perspectivas ven a corto plazo en la construcción de paz y lucha contra la violencia en México? Eso pregunta Karim. Y creo que también puede ser extendida para todos, todas. Sí, Yo creo que a la par del exterminio selectivo y masivo en un contexto de guerra, como decía Arturo al inicio de su ponencia, va acompañado ya este proceso del activismo social, del periodismo, que están luchando justamente contra la violencia y por la paz. No es que ahora vamos a empezar a luchar, se está luchando. Y es admirable que a pesar del contexto que tenemos, a veces de la poca claridad de este contexto, se sigue luchando en la construcción. Bueno, yo pienso por lo menos desde el plano académico, tenemos que seguir generando conocimiento para visibilizar los procesos que quedan subsumidos a lo que nos quieren presentar los medios de comunicación o las versiones predominantes desde el poder. También estoy de acuerdo con Arturo en decir no todo es el gobierno, no todo es... Efectivamente, a mí me llevó esto a investigar más que el poder del Estado, el estado del poder, ¿no? El estado del poder que me acojo a la teoría del poder muy compleja de Juan Carlos Marín, que analiza a fondo a Clausewitz. Me van a decir, bueno, ya este está rebasado, están ahora otras. No, tiene bastante importancia como para entender el estado del poder como el estado de las cosas. Y en ese estado de las cosas, cada cuerpo nuestro, estemos situados donde estemos, tenemos poder. El chiste es hacia dónde nos movemos. También reconozco esto que dice Arturo, de que para viabilizar este proceso del costo humano, hay la construcción de un proceso de deshumanización. Entonces, mientras hay la construcción de este proceso de deshumanización, que es bueno darlo a conocer, como los ejemplos que él nos dio ahora, también hay una lucha por un proceso de humanización de la especie, que están interpenetrados, por supuesto. Y esta lucha por la paz y contra la violencia en México es una lucha que se ejerce desde... Yo retomaría a Harvey cuando habla que están interpenetradas estas dos lógicas, la lógica del capital transnacional, en este caso, sobre la lógica territorial que se va manifestando, lo cual complejiza bastante la situación. Pero estoy de acuerdo con Juan Manuel, fundamentalmente. Yo creo que esta lucha que arrasa el territorio físico, geográfico y atraviesa los cuerpos como territorialidades sociales, en donde cada cuerpo expresa un conjunto de relaciones sociales, que cuando es vulnerado, también ese conjunto de relaciones sociales son vulneradas y permiten el despojo y el acaparamiento de territorios físicos, sin importar de dónde vengan estos cuerpos que han sido vulnerados, son también en vista de la construcción y de la consolidación de monopolios de los mercados ilegales que transitan por México. O sea, hay una relación. Y a la vez impacta el mercado laboral del que habla Miguel. Impacta el mercado laboral, aprovecha la situación de la informalidad, aprovecha la situación de la precarización laboral, por supuesto. Entonces, sí, claro que se están generando nuevas soberanías. Yo nunca me tragué el cuento del Estado fallido. El Estado
aparte ya del estado del poder, dentro del estado del poder, el papel del Estado es un papel absolutamente central en el desenvolvimiento del costo humano. Esta envergadura que tiene el costo humano, cada día y de manera creciente, independientemente de del signo político de quien gobierne, jamás se podría realizar sin la presencia del Estado. No es que se entera el Estado, es parte el Estado de lo que está sucediendo. Esta envergadura es imposible de creer en eso. Y esto replantea nuevas funciones de ese Estado. Nuevas funciones de ese Estado que administra lo local, pero administra los intereses transnacionales. Y se complejiza. No es igual, y eso lo hemos visto desde el equipo Bourbaki, de qué manera se manifiesta esta guerra y esta situación de exterminio en diferentes zonas del país. Depende de la forma, de quiénes y de cómo se realizan estas alianzas en cada parte del territorio. Y claro, esta heterogeneidad de la guerra y de las formas de exterminio nos da la idea de un rompecabezas fragmentados, irracional, y que nos orilla, que es lo que trata de lograr, la inmovilización, la impotencia. No es así. Bueno, eso es lo que podría decir respecto a lo que preguntan. Creo que Juan Manuel, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Creo que Juan Manuel tuvo un problema con el internet, porque está desconectado y obviamente no es por gusto. Entonces, si quieren, podemos continuar. A mí me da un poco de pena porque yo estaba programada en la lista de preguntas, pero como no veo ahorita... Juan Manuel ya avisó, debo salir unos minutos. Mar, no tardo, porfis, me dice, que tuvo que salir un momentito. Entonces, bueno, interpreté bien, podemos continuar. Bueno, yo estoy un poco con la sorpresa de esta situación, pero aprovecho y hago algunos comentarios. En primer lugar, quiero agradecer las ponencias realmente en relación con lo que decía Miriam de la importancia de construir conocimiento en relación con todos estos problemas, con todos estos problemas y con la situación de la violencia, sobre todo en nuestro país. Yo sí creo que esta mesa, y me parece que todas las mesas de este simposio han contribuido a esta construcción del conocimiento, lo cual debo decir que nos tiene a los organizadores, coordinadores del Congreso, nos tiene muy contentos y con ánimo, con ganas de que como dije yo en otros momentos, de que sea un encuentro de otros futuros encuentros para continuar con esta producción del conocimiento que no es nada más un asunto académico, sino que es un asunto social y también un asunto político, ¿no? Entonces, yo les quiero dar las gracias justamente por contribuir a este proyecto que es fundamental. Bueno, y entonces, aparte de esto y de agradecerles su participación, yo voy a ser muy breve y muy escueta. Me parece muy interesante esta breve discusión que se planteó entre que si es solo el Estado o no es solo el Estado. Y bueno, y yo con ciertos vicios profesionales, me parece que habría que precisar lo que estamos entendiendo por Estado, ¿no? Porque hay una concepción de Estado ampliado en donde yo le pregunto sobre todo a Arturo, una concepción de Estado ampliado en donde efectivamente que comprende todas las instituciones y prácticamente todas las prácticas sociales
individuales y colectivas están inscritas en alguna institución, digamos de así, o en algún conjunto que articula prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Arturo, si vemos la, la cuestión del odio en relación con este estado ampliado, me gustaría saber si tú estarías de acuerdo. Pero, y por otro lado, justamente, cuando tú hablas de que hay una cultura del odio, pienso que esa cultura del odio, con la cual estoy totalmente de acuerdo, cultura del odio, y yo incluso en otros trabajos la he llevado a pensar en cultura de la desvalorización de la vida, digamos, ¿no? Es decir, que justamente como ciertos rasgos del capitalismo neoliberal han propiciado un imaginario social en el que la vida no tiene importancia y, como dicen, nos dejan morir, nos dejan a la buena de Dios, como se dice en México, ¿no? Nos dejan a nuestra suerte, a nuestra fortuna, y a ver qué pasa con la gente que, como bien planteaba Miguel Ángel, con la gente que queda desempleada y que pasa a formar eso que se ha llamado no el ejército industrial de reserva, como decía Marx, sino el ejército de personas desechables, ¿no? Que son inútiles, y etcétera. Y que esto tiene que ver con el odio y tiene que ver con esta desvalorización de la vida que se transmite a través de todo el aparato nervioso social, digamos, de todo el aparato que pasa por las instituciones, ¿no? Y estas instituciones, en un sentido amplio, se podría pensar que se trata también del Estado. Ahora, por otro lado, ya por último, a mí me parece fundamental todo lo que se planteó, y en relación con los planteamientos de Miriam. Me parece muy interesante, muy alentador lo que comentas de que en los análisis que se han hecho de las caídas, de las bajas de los movimientos sociales, en las luchas sociales, que se percibe que la organización social es mayor. Bueno, a mí esto sinceramente creo que es me dio como una tranquilidad de corazón, porque eso es hermoso. Y también me quedo como pendiente, me queda pendiente algo. Mi pregunta es, si cuando yo era joven, en la década de los 70, los gérmenes de organización social, digamos, anticapitalistas, si se puede hablar así, pasaban por ciertas estrategias, pues, de distinto tipo, pero entre ellas, por ejemplo, algunas de la vida cotidiana, de no usar el teléfono, no existía el correo electrónico en esa época, pero que sería el equivalente, ¿no? Usar el correo electrónico, usar todas las redes sociales, usar el WhatsApp, y el teléfono mismo también todavía. Y yo me pregunto si en estas organizaciones, o si que si es parte de estas formas de protección y de cuidado de las organizaciones sociales, recurrir a este tipo de abstención de uso de los medios electrónicos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también otra cosita para Miriam, bueno, que esta es una pregunta más bien de tipo periodismo amarillista, es preguntarte si crees que todo esto que han visto ha cambiado algo en este sexenio. Y bueno, y eso sería todo en mi intervención. Bueno, invito a Arturo y a Miriam que puedan reducir la pregunta a
a 4 minutos cada quien para que nos dé tiempo de cerrar el evento. Bueno, nos van a cortar, por eso les digo. Dale, gracias, Arturo y Miriam. Miriam, si quieres empiezo yo, rapidísimo, ¿sí? Puede ser, sí, para no... Bueno, sobre la pregunta primero de Karim, de Alejandro, que se preguntaba si él hacía filosofía u otra cosa, ¿no? Que por eso decía yo que hacíamos filosofía forense. Pues creo que estamos en un momento en el cual tenemos que ser muy, muy, muy puntillosos sobre en qué entendemos por violencia y qué entendemos por paz, ¿no? Si es una paz positiva que tiene que ver con infraestructuras, que tiene que ver con instituciones, que tiene que bajar con los niveles de impunidad, o hablamos de una paz en el sentido más ilustrado, ¿no? En el sentido de la construcción, de la manera en cómo se dirimen los conflictos. Mantener un conflicto activo a través de la discursividad, pues eso lo llamamos democracia, ¿no? Y es ahí en donde podemos intervenir si intervenimos también en los conceptos que son vertebrales para nuestro desarrollo como comunidad. Por eso es que hacer filosofía, por eso es que política y filosofía, cosas de palabras, ¿no? Discutir sobre estos conceptos, discutir sobre el concepto de espacio que es hegemónico en el sentido geométrico y quitarnos la idea de lo que pasa en Culiacán o en Veracruz o en Tamaulipas está muy lejos de nosotros. Si hablamos bajo una idea de Estado, que sea más estrecha a una idea, yo diría una idea más mínima, que es una idea mínima, que es la idea clásica de la relación entre el poder-población y territorio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto se vincula? Es por eso sumamente drástico que, por ejemplo, un país con tantísimas fosas clandestinas, con tantísimos desaparecidos, pueda mantener todavía esa idea clásica de una soberanía, ¿no? Creo que lo que ha dicho Miriam me parece importantísimo. El Estado ha mutado y se convierte en un organismo sumamente dinámico, en donde opera de maneras distintas en distintas regiones, bajo distintos contextos. Esto es quizá también lo que me lleva a la observación que hace Mariflor Aguilar, a quien toda mi admiración también por su trabajo de extractivismo de hace mucho tiempo, ¿no? Pues yo creo que habría que pensar también que los actores gubernamentales son los que están más puestos aquí al orden del día cuando hablamos muchas veces del Estado. Hablamos de 3 órdenes de gobierno, cuando a veces decimos fue el Estado en muchas ocasiones, pues lo que estamos diciendo es que son ciertos agentes gubernamentales los que están operando de manera directa o indirecta, por ejemplo, en procesos de tortura o de desaparición, ¿no? Evidentemente también el Estado está conformado por instituciones sociales, por instituciones políticas, culturales, algo sumamente diverso y que creo que ahí debemos intervenir, ¿no? Desde luego que va permeando estos procesos de construcción del afecto, si entendemos que el odio no es un afecto estático en dimensiones colectivas, sino que refiere a un proceso sumamente dinámico en donde el objeto odiado va metamorfoseándose a partir de en la medida en que se lleva a cabo el diálogo y la discursividad cíclica, ¿no? No es algo no es un discurso que se queda estático, sino es algo que va creciendo. Y creo que en ese sentido, tanto la espectacularización política que vimos desde el gobierno de Calderón, hablando de los clandestinos, de los criminales, redujeron y que esquinaron a las víctimas a ser parte de un proceso de guerra, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto hay que entender que el odio ha funcionado, funciona de manera colectiva como una instrumentalización, es decir, no es un afecto que tengo sobre alguien que me hizo algo, sino es un afecto abstracto, ¿no? En el sentido de que no se refiere, es extraño, no se refiere a algo personal, pero refiere a toda su persona, ¿no? A una cierta esencia, pero no tiene que ver con algo que me haya ejecutado directamente a mí, sino que es la construcción de esta enemistad al interior. Creo, y con esto cierro, uno de los problemas mayúsculos que nosotros tenemos es entender que esto es un proceso fratricida, ¿no? Esto que a los griegos les preocupaba tantísimo, no les preocupaba ni un robo, ni estos rompedores de muros, sino ni los enemigos externos, sino el proceso de devastación interna de las relaciones societales. Entonces, estamos hablando, creo que hay que empezar a hablarlo así, no es una guerra civil, no es un proceso de intervención internacional, no es un proceso de colonización abierta, ¿no? Sino que estamos hablando de esta violencia homicida dolosa, de un proceso fratricida en México, y creo que eso nos ayudaría
a verlo desde otra perspectiva en dimensiones estatales, ¿no? Quizá de esta manera ampliada, Mariflor, o sea, una visión de Estado amplia implicaría no ver lo que está pasando en otras regiones del país como algo distante y tampoco verlo como si fueran muertes anónimas que no merecen ser advertidas por nuestros discursos filosóficos, ¿no? Pero gracias. Bueno. Perdón, Arturo, me tocó la mala de estar cortando a todos, a todas, y la verdad es que es muy feo. No, ya había terminado, ya había terminado. Entonces, No, ya escucha, terminó. Miriam, terminamos, Miriam, contigo, 2 minutos, por favor, antes de que nos corten. Yo creo que la situación que estamos viviendo en México amerita el replanteamiento de conceptos como el Estado, como el de guerra, como el de genocidio. Yo creo que sí estamos en condiciones de genocidio, pero un nuevo tipo de genocidio, como decías Arturo, difuso, no en fábricas como fue antes, ¿no? Y lo de Mariflor, yo creo que te voy a responder en el próximo congreso, porque justo estoy haciendo, estamos, ¿no?, haciendo investigación sobre la continuidad de este costo a nivel masivo y a nivel de exterminio, no solo con activistas, sino con políticos, con periodistas, y tener este marco más amplio. Lo que sí puedo decir es que al parecer lo que se está viviendo es una guerra entre fuerzas armadas, lo cual explicaría en parte las tomas de decisión del actual gobierno de dar un sitio tan privilegiado a las Fuerzas Armadas por el carácter y la envergadura que esto ya ha tomado. El gran problema es que esas Fuerzas Armadas están implicadas en lo que ha sucedido. Y no sé eso cómo se vaya a dirimir. Pero cierto, no podía ser desde la conformación de fuerzas civiles, fíjate. Es muy polémico lo que acabo de decir, pero la envergadura es tal. Y además, no sé si con las medidas que se están tomando se logre abatir este costo, porque es como si fuera un proceso que tiene sus propias leyes y que va avanzando y que tiene que ver con una recomposición hasta civilizatoria, ¿no? Hasta de modelo en el que nos movemos a nivel mundial, o sea, y que que está en manos no solamente de organizaciones financieras, sino de las de carácter armado. Y esa es la parte que me preocupa. Te doy más dudas que respuestas, pero espero que en un próximo encuentro o algo en que tengamos un poco más de avance del conjunto Muchísimas gracias, de Miriam. investigación. Gracias. Gracias, Arturo. Seguimos. Bueno, yo Seguiremos. nada más cierro la mesa. Me da mucho gusto que se cierre de esta manera la mesa, abriendo el espacio para seguir discutiendo, como lo dice Miriam, y me da mucho gusto, como lo dice Arturo, que generemos una manera múltiple de entender la violencia y que ahora nos estemos reuniendo y que ojalá, como bien lo anticipa Miriam, este sea el inicio o sea la continuación de seguir pensando la violencia en conjunto, justamente para focalizarla de manera unitaria y buscar salidas para la violencia. Cierro la mesa con un agrado de haber escuchado a estos ponentes y esperemos pronto volvamos a reunirnos todos y todas. Adiós. 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 Gracias, adiós.